¿Qué pasaría si te dijera que la mecánica cuántica sugiere que nunca podrás morir? Suena como una idea sacada de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, esta rama fascinante de la física no se limita simplemente a describir partículas diminutas que flotan en un mundo invisible. La mecánica cuántica nos ofrece una visión completamente nueva y sorprendente del universo, donde las reglas que creemos conocer son desafiadas constantemente. Imagina un escenario en el que, a nivel subatómico, las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Este fenómeno, conocido como superposición cuántica, es una de las piedras angulares de la mecánica cuántica. Por ejemplo, un electrón puede estar presente en varios lugares simultáneamente, hasta que se mide su posición. Esto significa que nuestras intuiciones sobre la realidad, esas certezas tan firmes que hemos construido a lo largo de los siglos, son puestas a prueba de maneras que no podríamos haber imaginado. Además, las predicciones de la mecánica cuántica han sido verificadas con una precisión extraordinaria en experimentos de laboratorio. Cada vez que un científico observa la dualidad de la luz o el comportamiento extraño de los electrones, se confirma que este extraño mundo cuántico es más real de lo que pensamos. Ahora, exploremos el fenómeno de la superposición cuántica y cómo este concepto puede cambiar nuestra comprensión de la existencia misma. Pero antes de continuar, si te está gustando esta exploración, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al video. Así no te perderás ningún detalle de este fascinante viaje por la mecánica cuántica. Y recuerda, siempre puedes darte de baja si no es lo que esperabas. Imagina lanzar electrones a través de dos rendijas y al observar el resultado, te encuentras con un patrón inesperado en la pantalla de detección. Este es el intrigante experimento de la doble rendija, un hito en la historia de la física cuántica que desafía nuestra comprensión habitual del mundo. Cuando los electrones son disparados uno a uno hacia las rendijas, se esperaría que formaran dos bandas en la pantalla, como si fueran pequeñas pelotas que pasan por dos aberturas. Sin embargo, lo que realmente ocurre es algo sorprendente. Se crea un patrón de interferencia, similar al que producirían las olas en un estanque al chocar entre sí. Este resultado sugiere que los electrones no se comportan simplemente como partículas, sino que también tienen propiedades de ondas. La clave aquí es la observación. Cuando alguien intenta medir por cuál de las dos rendijas pasa el electrón, el patrón de interferencia desaparece y solo aparecen las dos bandas. Este fenómeno revela la dualidad onda-partícula, mostrando que la naturaleza de la realidad es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. Ahora, reflexiona sobre esto. ¿Qué significa realmente que la observación cambie el comportamiento de las partículas? ¿Estamos, de alguna manera, influyendo en la realidad solo con nuestra intención de observarla? A continuación, discutiremos las implicaciones de estos hallazgos y cómo podrían transformar no solo la física, sino también nuestra percepción de la existencia misma. La función de onda y la interpretación de Copenhague son conceptos fundamentales en el ámbito de la física cuántica, pero ¿cómo se relaciona todo esto con la realidad que percibimos? Imagina por un momento que la realidad es como un vasto océano de posibilidades. Cada ola que se forma representa una posible ubicación de una partícula, su energía, su momento. La función de onda es precisamente eso, una descripción matemática de todas esas posibilidades, que nos dice dónde es más probable encontrar a una partícula si decidimos buscarla. Sin embargo, aquí viene la parte intrigante. Según la interpretación de Copenhague, cuando decidimos observar esa partícula, estamos colapsando esa función de onda. Es como si estuviéramos eligiendo una ola específica del océano, y al hacerlo, las otras posibilidades desaparecen. Esto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad. ¿Acaso la simple intención de observar algo puede moldear lo que realmente existe? Este concepto no es solo un juego teórico, tiene consecuencias reales. Nos lleva a cuestionar la esencia de nuestra existencia
y cómo nuestras percepciones influyen en el mundo que nos rodea. Ahora, para ilustrar este fascinante dilema, veamos cómo se aplica en el famoso experimento mental de Schrödinger, donde una caja contiene un gato que está tanto vivo como muerto hasta que lo observamos. Este experimento nos ayudará a profundizar aún más en estas ideas desconcertantes y a comprender cómo la observación puede cambiar la realidad misma. Pero antes de continuar, me encantaría que te suscribieras al canal y le dieras like al video ahora mismo. Así, no te perderás ninguna de nuestras exploraciones fascinantes sobre estos temas. Recuerda, siempre puedes darte de baja si no te gusta lo que encuentras. Sigamos adelante. Imagina esto, un gato dentro de una caja cerrada. Ahora, ¿puede un gato estar vivo y muerto al mismo tiempo? Esta es la pregunta perturbadora que plantea el famoso experimento mental de Erwin Schrödinger. La idea detrás de este experimento no es simplemente jugar con nuestra imaginación, sino que conecta la mecánica cuántica con objetos macroscópicos, algo que a primera vista parece absurdo. En el mundo cuántico, los sistemas pueden existir en una superposición de estados. Esto significa que, hasta que se realice una observación, el gato está simultáneamente vivo y muerto. Es como si el universo estuviera jugando a las escondidas, esperando a que alguien abra la caja para revelar la realidad. La superposición cuántica nos invita a pensar en cómo lo que consideramos como una verdad tangible puede ser solo una ilusión hasta que decidimos mirar. La observación entonces juega un papel crucial. Es como el clic de una cámara que captura un instante específico. Antes de ese clic hay infinita posibilidad. Una vez que abrimos la caja, el estado del gato se define y la magia de la incertidumbre desaparece. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestro entendimiento de la realidad? Ahora, exploremos la crítica a la interpretación de Copenhague, donde surgen aún más preguntas y desafíos sobre la naturaleza de la realidad misma. ¿Qué piensas tú de la idea de que nuestra observación puede alterar el estado de un sistema? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios, porque a veces las mejores respuestas vienen de ustedes, nuestra audiencia. ¿Es la interpretación de Copenhague la única forma de entender la mecánica cuántica? Esta pregunta ha generado un intenso debate entre físicos y filósofos. Albert Einstein, por ejemplo, se mostró escéptico ante la idea de que la naturaleza sea inherentemente aleatoria. Él creía firmemente que debía haber una realidad subyacente más profunda, un orden detrás del aparente caos cuántico. A menudo decía que Dios no juega a los dados con el universo, lo que refleja su deseo de encontrar determinismo en las leyes de la física. Por otro lado, surge la interpretación de muchos mundos, que propone una visión radicalmente diferente. Según esta teoría, cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se divide en múltiples realidades paralelas. Imagina un vasto océano, donde cada gota representa una posible realidad. Al tomar una decisión, en lugar de perder un camino, creas innumerables nuevas corrientes, cada una fluyendo hacia su propio destino. Esta interpretación no solo desafía nuestra comprensión de la realidad, sino que también plantea preguntas filosóficas profundas sobre la existencia y el libre albedrío. Las implicaciones de estas interpretaciones son asombrosas. Si realmente hay múltiples universos, ¿qué significa esto para nuestra identidad y nuestras elecciones? ¿Estamos condenados a vivir vidas infinitas en diferentes realidades, enfrentando una y otra vez las mismas decisiones? Finalmente, discutiremos cómo estas ideas se relacionan con el concepto de inmortalidad cuántica, un tema intrigante que nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la vida y la muerte. La exploración de la mecánica cuántica no solo transforma nuestra comprensión del mundo físico, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Qué significa realmente estar en dos estados a la vez? Esta pregunta puede parecer extraña al principio, pero en el mundo de la mecánica cuántica es una realidad que desafía nuestra comprensión habitual de la existencia.
La superposición es un concepto fundamental que nos dice que las partículas subatómicas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se miden. Imagina una moneda lanzada al aire. Mientras gira, no está solo en el estado de cara o cruz, sino que está en una especie de danza entre ambos, ocupando un espacio intermedio en el que ambos resultados son posibles. Este fenómeno se ilustra perfectamente con el famoso experimento de la doble rendija. En este experimento, se dispara un rayo de electrones hacia una pantalla con dos rendijas. Si no se observa, los electrones parecen atravesar ambas rendijas al mismo tiempo, creando un patrón de interferencia que solo ocurre cuando las ondas se superponen. Sin embargo, si intentamos observar por cuál rendija pasa el electrón, este se comporta como una partícula y el patrón de interferencia desaparece. Esta dualidad, la capacidad de estar en múltiples estados hasta que se mide, nos lleva a cuestionar la naturaleza de la realidad misma. ¿Es la realidad una simple proyección de nuestras observaciones? ¿O existe un mundo de posibilidades que solo se limita por nuestra percepción? La implicación de la superposición va más allá de lo que podemos ver. Nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos nuestra propia vida y decisiones. Si consideramos que cada elección que hacemos podría tener múltiples resultados, podríamos preguntarnos, ¿qué pasaría si tuviéramos la capacidad de experimentar todas esas posibilidades al mismo tiempo? La idea de vivir vidas alternativas, donde cada decisión nos lleva por caminos diferentes, empieza a resonar con el concepto de inmortalidad cuántica. En este contexto, cada elección que hacemos puede ser vista como una bifurcación en el tejido del universo, creando realidades paralelas que coexisten. Al explorar la superposición, encontramos que también está íntimamente relacionada con la percepción de la realidad. Nuestras creencias y experiencias moldean cómo interpretamos el mundo. Así como los electrones existen en múltiples estados, nosotros también navegamos a través de diversas realidades emocionales y psicológicas. Esto nos lleva a considerar cómo nuestras decisiones, influenciadas por nuestras percepciones, pueden llevarnos a experiencias de vida completamente distintas. Ahora que entendemos la superposición, exploremos el concepto de entrelazamiento cuántico. Este fenómeno, que parece aún más extraño, nos muestra cómo dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. ¿No es fascinante pensar que nuestras vidas, aunque parezcan independientes, podrían estar entrelazadas de maneras que nunca imaginamos? Reflexionemos sobre ello mientras continuamos nuestro viaje a través de la mecánica cuántica y sus sorprendentes implicaciones. ¿Cómo pueden dos partículas estar conectadas a través del espacio? Esta pregunta nos lleva a uno de los fenómenos más intrigantes y desconcertantes de la mecánica cuántica: el entrelazamiento cuántico. Imaginemos dos electrones que tras un encuentro se separan y se alejan el uno del otro. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, si medimos el estado de uno, instantáneamente conoceremos el estado del otro. Este fenómeno, que desafía nuestra comprensión clásica del mundo, sugiere que hay conexiones profundas y misteriosas en el tejido de la realidad. El entrelazamiento cuántico se produce cuando dos partículas interactúan de tal manera que sus estados cuánticos se vuelven interdependientes. Esto significa que, a nivel cuántico, la información puede estar compartida de una manera que trasciende las limitaciones del espacio y el tiempo. Por ejemplo, si tenemos un par de electrones entrelazados y medimos el spin de uno, el spin del otro se define automáticamente. Si el primer electrón muestra un spin hacia arriba, el segundo mostrará un spin hacia abajo y viceversa. Este fenómeno ocurre sin ningún tipo de comunicación entre las partículas, lo que provoca que muchos científicos se pregunten sobre la naturaleza de la información y la causalidad en nuestro universo. Pero, ¿por qué es tan importante el entrelazamiento cuántico? Las implicaciones son vastas y emocionantes.
En el ámbito de la comunicación, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico promete revolucionar cómo transmitimos información. Se habla de la posibilidad de crear sistemas de comunicación cuántica que sean completamente seguros, ya que cualquier intento de interceptar la información entrelazada afectaría instantáneamente el estado de las partículas, alertando a las partes implicadas. Esto podría llevarnos a un nuevo paradigma en la ciberseguridad, donde la información se mantendría a salvo de las miradas curiosas. Además, en el campo de la computación cuántica, el entrelazamiento es fundamental. Los computadores cuánticos utilizan qubits que pueden estar en estados de superposición y entrelazamiento al mismo tiempo, permitiendo realizar cálculos que serían imposibles para las computadoras clásicas. Imaginen un futuro donde problemas complejos se resuelven en segundos, gracias a la capacidad de procesar información de manera cuántica. Con el entrelazamiento en mente, ahora abordemos el tema del colapso de la función de onda. Este concepto complementa el entrelazamiento, ya que nos ayuda a entender cómo y por qué las partículas adoptan un estado definido una vez que han sido medidas. Pero eso es una historia para la próxima vez. Mientras tanto, reflexionemos sobre la maravilla de estas conexiones inesperadas y lo que podrían significar para nuestra comprensión del universo. ¿Qué piensan ustedes sobre las implicaciones del entrelazamiento cuántico en nuestras vidas? Compartan sus pensamientos en los comentarios. A veces las mejores ideas surgen de nuestras conversaciones. La cuestión del colapso de la función de onda es uno de los misterios más intrigantes en el mundo de la mecánica cuántica. ¿Por qué la simple acción de observar un sistema cuántico puede cambiar su estado? Imagina que estás en un bosque denso, rodeado de árboles altos. Cada vez que miras hacia un lado, una parte del bosque revela su belleza oculta, mientras que el resto permanece en sombras. Así funciona la observación en la mecánica cuántica. Al mirar, estamos forzando a las partículas a elegir un camino entre múltiples posibilidades. El colapso de la función de onda se refiere a este fenómeno donde una partícula, que antes podía existir en múltiples estados o lugares, se decide por uno solo cuando se realiza una observación. Este concepto ha generado un gran debate en la comunidad científica. Por un lado, tenemos la interpretación de Copenhague, que sostiene que la función de onda representa nuestra falta de conocimiento sobre el sistema. Al observar, eliminamos esta incertidumbre y la partícula adquiere un estado definido. En contraste, la interpretación de muchos mundos nos lleva a un universo donde cada posible resultado de una observación coexiste en universos paralelos. Es como abrir una puerta y descubrir que, en lugar de un solo camino, hay una infinita red de senderos, cada uno llevando a una realidad diferente. Imagina un experimento clásico, el famoso experimento de la doble rendija. Cuando disparas electrones a través de dos rendijas sin observar, estos se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia en una pantalla detrás de ellas. Pero, en el momento en que decides observar por cuál rendija pasa el electrón, este se comporta como una partícula y el patrón de interferencia desaparece. Este acto de observar no solo cambia el resultado, sino que revela algo asombroso sobre la naturaleza de la realidad. Lo que consideramos como real puede depender de nuestra propia interacción con el sistema. Además, hay estudios que demuestran cómo la observación afecta no solo a partículas subatómicas, sino también a sistemas más grandes. Por ejemplo, en experimentos con grupos de átomos, la intención del observador puede influir en el resultado de una medición, sugiriendo que la conciencia misma puede jugar un papel en el comportamiento de la materia. Esto nos lleva a cuestionar la separación entre el observador y el observado, y a reflexionar sobre nuestra conexión intrínseca con el universo. Ahora que hemos discutido el colapso de la función de onda, es fundamental entender cómo estos conceptos se conectan con la idea de la decoherencia. La decoherencia se refiere al proceso por el cual un sistema cuántico pierde su comportamiento cuántico al interactuar con el entorno, haciendo que las diferentes posibilidades se vuelvan inobservables. Pero eso será tema de nuestra próxima conversación.
Mientras tanto, sigamos explorando juntos estos fascinantes misterios de la mecánica cuántica. ¿Qué sucede cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno? Imagina que estás en una habitación llena de ecos. Cada sonido que haces no solo resuena, sino que se mezcla y se transforma hasta convertirse en algo diferente. En el mundo cuántico, esta transformación se llama decoherencia. Pero, ¿qué es exactamente la decoherencia y por qué es tan crucial para entender la mecánica cuántica? La decoherencia se define como el proceso mediante el cual un sistema cuántico pierde su coherencia cuántica al interactuar con su entorno. Este fenómeno ocurre cuando las diferentes posibilidades de un sistema cuántico, que normalmente coexisten en un estado de superposición, comienzan a mezclarse con el ruido y las fluctuaciones del entorno. Así, las posibilidades se vuelven inobservables. Es como si tuvieras un sombrero mágico lleno de colores brillantes, donde cada color representa una posibilidad. Cuando el sombrero se expone al aire, los colores comienzan a desvanecerse y mezclarse, hasta que ya no puedes distinguir uno de otro. Un ejemplo cotidiano de decoherencia lo podemos observar en la tecnología de nuestros teléfonos móviles. Estos dispositivos funcionan gracias a la manipulación de partículas cuánticas. Sin embargo, cuando el teléfono está encendido y en funcionamiento, está constantemente interactuando con su entorno. Esta interacción provoca que las propiedades cuánticas de las partículas se vean alteradas, limitando así su capacidad para operar en superposición. Si no fuera por la decoherencia, quizás podríamos hacer llamadas sin necesidad de batería. Las implicaciones de la decoherencia van más allá de la simple pérdida de información. Nos desafían a repensar nuestra comprensión de la realidad misma. La decoherencia sugiere que el universo no es simplemente un conjunto de posibilidades en constante cambio, sino que está estructurado de tal manera que al interactuar con nuestro entorno, estas posibilidades se materializan en realidades observables. Es decir, la decoherencia nos invita a considerar que nuestra propia percepción de la realidad es un resultado de cómo interactuamos con el mundo. Con la decoherencia en mente, es interesante reflexionar sobre las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica. Si la realidad se forma a partir de interacciones constantes, ¿significa esto que somos co-creadores de nuestro propio universo? ¿Qué papel juega la conciencia en este proceso? Estas preguntas son más que simples curiosidades. Son puertas abiertas a debates profundos sobre la naturaleza de la existencia. Así que, mientras te sumerges en estos misterios cuánticos, te invito a que pienses en cómo la decoherencia afecta no solo la física, sino también nuestra percepción de la vida cotidiana. Y, si te ha gustado esta exploración, no olvides darle un like al video y suscribirte al canal. Siempre puedes desuscribirte si no te convence, pero espero que sigas acompañándonos en esta aventura. ¿Cuál crees que es la conexión entre la decoherencia y nuestra experiencia diaria? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión de la realidad? La mecánica cuántica no solo es un conjunto de teorías y experimentos, es una invitación a replantear lo que creemos saber sobre el mundo. A medida que nos adentramos en sus profundidades, nos encontramos con preguntas que trascienden la ciencia y nos llevan al corazón de la filosofía. ¿Qué es la realidad? ¿Vivimos en un universo predeterminado o existe espacio para el libre albedrío? Las reflexiones sobre el determinismo y el libre albedrío en el contexto cuántico son fascinantes. Imaginemos un río. En un mundo clásico, las corrientes del agua siguen un curso definido, predecible, pero en el mundo cuántico, ese río se bifurca en múltiples canales, creando posibilidades infinitas. Aquí, cada elección o evento puede dar lugar a realidades paralelas, donde nuestras decisiones pueden tomar caminos distintos. ¿Significa esto que estamos atrapados en un laberinto de probabilidades? ¿O, por el contrario, es un espacio donde nuestro libre albedrío se manifiesta de manera más rica y compleja? La idea de múltiples realidades
nos invita a reflexionar profundamente sobre las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica. Si cada decisión genera una nueva rama de la realidad, entonces cada ser humano podría estar viviendo en un mosaico de existencias simultáneas. Esto desafía nuestras nociones tradicionales de identidad y continuidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿Acaso somos una suma de todas nuestras decisiones en todos esos universos paralelos? Este concepto puede parecer desconcertante, pero también abre la puerta a una comprensión más profunda de la existencia. La vida se convierte en un lienzo donde cada pincelada representa una elección, un momento, una posibilidad. Además, la mecánica cuántica desafía nuestras nociones de causalidad. En un universo clásico, las causas llevan a efectos de manera lineal y predecible. Sin embargo, en el reino cuántico, los eventos pueden interrelacionarse de formas que desafían la lógica tradicional. Un electrón puede comportarse como una partícula y como una onda, dependiendo de cómo lo observemos. Esta dualidad no solo nos lleva a cuestionar la naturaleza de la materia, sino que también nos invita a considerar cómo nuestras percepciones influyen en la realidad misma. ¿Es la realidad un espejo que refleja nuestras creencias y expectativas? Finalmente, cerraremos con una discusión sobre el futuro de la investigación cuántica. A medida que avanzamos en la comprensión de estos fenómenos extraños, la frontera entre la ciencia y la filosofía se vuelve cada vez más difusa. ¿Cómo utilizaremos este conocimiento? ¿Lo aplicaremos para construir tecnologías que transformen nuestras vidas o para explorar las profundidades de nuestra propia existencia? El camino hacia adelante está lleno de incógnitas, y quizás, al igual que en la mecánica cuántica, las respuestas nos llevarán a nuevas preguntas, desafiando nuestra comprensión de lo que significa ser humanos en un universo cuántico. Así que, si te ha intrigado esta exploración sobre las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica, no dudes en compartir este video con tus amigos. Y recuerda, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para que sigas explorando con nosotros. Hasta la próxima.